Muy buenas a todos, bienvenidos a Golpe de Campana TV. Y en el día de hoy el tema es ¿cuál para mí es el mayor problema en la lucha libre de Puerto Rico? Y cuando uno se hace esta pregunta, pues realmente se te pueden ocurrir decenas y decenas de problemas. Entiéndase, la gente puede mencionar la calidad de los luchadores, puede mencionar el buqueo, puede mencionar la gerencia, puede mencionar la calidad de los eventos, la organización, los precios de las taquillas. Pueden mencionar muchísimas cosas. Y no es que esas cosas estén mal. Pero en mi caso voy a mencionar algo que, aunque se menciona muchísimo, nunca se menciona con la línea que voy a mencionar ahora mismo. Que tal vez sea por respeto o porque no quieren tener algún tipo de controversia. Pero esta es la sobrepoblación de empresas de lucha libre que hay en Puerto Rico. Y a pesar de que este argumento es uno bastante común, la gran mayoría de las personas que lo mencionan se van por la línea de que el problema de que hay una sobrepoblación de empresas es que hay mucho conflicto a la hora de hacer eventos por la cuestión de las fechas. Porque en Puerto Rico el 90% o hasta el 95% de las empresas hacen eventos solamente los sábados. Y esto hace que un día de en específico en el mes, o muchas veces hasta 2 semanas distintas en el mes, veamos 4 carteleras en cada sábado que conflijan con distintas empresas. Vemos en un día un evento de WA, de WWC, de IWA. Puedes ver ese mismo día un evento tal vez de GCW o de CWA. Y cuando vemos hay muchísimos eventos corriendo no solamente el mismo día, pero sumamente cerca. Y este es un argumento bastante válido, pero realmente yo no me quiero ir por esa línea. La línea por la que yo me quiero ir es que la sobrepoblación de empresas en Puerto Rico de lucha libre, el problema que causa es realmente que los rosters, o sea, los planteles de luchadores, estén muy divididos. Y lo que ocurre con esto es que hoy en día, en la lucha libre moderna, no existe nada como una atracción grande. O sea, no hay una data realmente que te pueda decir a ti, este luchador es taquillero o este luchador no es taquillero. Pero realmente, como vemos el estatus de la lucha libre en Puerto Rico y vemos cómo está su estado, realmente no hay un luchador que mueva taquillas, que mueva masas. El único que se podría argumentar es Rey González. Pero más allá de eso, no hay nadie que realmente, con mucho respeto a todos, que mueva realmente una buena cantidad de público para ver su evento. Y conectado a esto, pues el problema es ese, que hoy en día para tú realmente tener una buena empresa, más allá de las historias, de la producción, que son problemas esenciales también y hablaremos de ellos eventualmente, tú necesitas un roster convincente y que cada pieza que tal vez hoy en día ya no mueve una masa gigantesca de personas, pero sí pueda mover su granito de arena y ponerlo y aportar su público en conjunto, pues puede ser realmente una buena casa. Combinado, como les digo, una buena producción y una buena historia. Pero hoy en día, al ver una sobrepoblación de empresas tan grande, tú no sientes ningún roster como un realmente competitivo. No sientes ningún roster como uno que no diga realmente, wow, es que esta cartelera desde principio a fin es una cartelera que yo no me quiero perder. Pero lo que está ocurriendo es que realmente en todas las empresas, no en la gran mayoría, en todas, tú ves la cartelera y tal vez de 8 luchas, solo 2 realmente tienen tal vez algún tipo de star power, por decirlo de alguna forma, que son luchadores que realmente son conocidos o que tienen algún tipo de experiencia y que pueden tal vez llamar un poco la atención. Para el fanático, no solamente el fanático hardcore, pero el fanático un poquito más casual, que te motive a ir a esa cartelera. Pero no, realmente en todas las empresas en Puerto Rico, tú vas a ver 4 o 5 luchas que realmente no te convencen. O sea, pueden ser muy buenos luchadores en el ring, pero no tienen realmente todavía la capacidad de mover un público. Y estamos hablando no de un público tal vez de 80, 100 personas, sino de mover un público real de 500 personas o más. ¿Cuál fue el último gran roster, en mi opinión, en Puerto Rico? Pues realmente el último gran roster que destacó en Puerto Rico
fue el de la WWL en el 2015. ¿Por qué? Porque en ese roster tenía a Shane the Glamour Boy, tenía a Thunder y Lightning, tenía en su momento a Gilbert, a Chris Angel, una gran variedad de talentos realmente, muchos más. Tenía a Mr. 450, tenía a ese Star Roger, en ese momento Carlito, muchísimo talento realmente que llegó a pasar por esa empresa. Tal vez no todo el mundo en un momento fijo, pero todo en su plazo de su peak de esa empresa en 2 años. Vimos muchísimo talento y era un roster que realmente tenía muchas estrellas que tal vez fueron pilares en IWA. Tenía un buen balance también de estrellas jóvenes. Tenía otro balance de personas que tal vez habían brincado de WWC en ese momento y llegaron a la WWL. Que el roster estaba sumamente cargado y era un buen roster. Tal vez no duró mucho, pero fue un roster que realmente motivaba a ver la cartelera. Después otro gran roster. Ojo, WLC también ha tenido rosters bastante buenos de aquí a 10 años atrás. Realmente después de María fue que ellos perdieron por Huracán María perdieron gran parte del roster y se les complicó luego de eso muchísimos años después pues realmente pues estabilizarse. Y también otro roster que realmente pienso que fue muy bueno fue el del Agüe, pero duró muy poco y también le faltaba un poquito de star power, pero dependían de estrellas internacionales para ayudar al talento local. Y el roster local era muy bueno en nivel de lucha, pero todavía le faltaba un poquito más de empuje. Y también otro roster que fue muy bueno fue el DWA tal vez hace unos 2 años, que luego del cierre del Agüe, pues muchos talentos de ahí pasaron a la IWA, los principales, y pues ayudaron muchísimo, pero IWA en ese momento pues no supo catapultar con la historia y lamentablemente pues ese roster pues se estancó. Y son muchas piezas hoy en día que siguen en IWA, pero no han ayudado realmente a resaltar el producto, mayormente por el problema de buqueo serio que tiene la IWA, que eso es algo que hablaremos en otro momento. ¿Qué ocurre? Cuando tú ves la gran cantidad de empresas que hay en Puerto Rico y ves los rosters, los planteles, ahí te das cuenta de lo filtrado o segregados que están los talentos importantes. Cuando tú ves el producto de WA, ves una buena historia, una buena producción, pero cuando ves el poder de estrellas o un talento realmente reconocido, vas a apuntar a Star Roger. También puedes ver tal vez a Carlos Calderón. Vas para la GCW y realmente no hay ningún talento, aparte obviamente de un internacional que es su nuevo campeón, que es Ricky Bandera. Pero realmente ves tal vez a la presencia de figuras importantes como Profe o como Chiqui Star. Pero realmente cuando ves el producto pues no hay realmente ese poder de estrella en esa empresa. Dependen muchísimo de la promoción, de todo, como todas las compañías, pero dependen más de eso, de recargarse de la figura de Profe, por ejemplo, para realmente poder tener un flujo de público. Lo mismo pasa con EWO, que tiene una producción muy buena, un buen programa, pero realmente no tienen un roster para nada que tú puedas realmente mover masas con ese roster. Y yo, sinceramente, sé que la economía no es la mejor, pero realmente si tú no tienes para poder realmente traer figuras de importancia al producto, realmente no vale la pena tú correr de esa forma una empresa, porque tú necesitas mantenerte vigente y compitiendo y tener un roster que tú puedas confiar, obviamente combinado a muchas otras cosas como la producción, el buqueo, la televisión, muchísimas cosas. IWA pues tiene un roster muy completo y lleva muchos años teniéndolo. IWA realmente tal vez podría decirse que es el mejor roster. Lo que le falta es un poquito más de movimiento en cuestión de un flujo de alguna persona importante, tal vez que venga de WLC, que pueda realmente darle un impacto, porque el roster que tiene muy bueno con May Mendoza, Maniferno, la figura de Sabio Vega, John Hawkins, muchísimo talento realmente tiene IWA, pero IWA pues realmente el problema mayor es el buqueo y que les falta realmente una figura que realmente pueda mover o que cause un impacto que tú digas, ok,
tengo que ver IWA para esto. Pero su roster es de los más completos. Y lleva bastantes años siéndolo. WLC, pues el problema con WLC es que WLC se estanca demasiado. Tal vez WLC es la empresa con más exposición en Puerto Rico, definitivamente, pero... Y tiene la figura de Rey González, que es la mayor figura aquí en Puerto Rico. Y tal vez tiene a Gilbert, tiene a Carlito Caribbean Cool de vez en cuando. Tiene a Eddie. Tiene a Intelecto. Tiene a muchísimas figuras que tal vez tienen su impacto, pero el problema con WLC es lo mismo. El roster se siente estancado, porque las personas que tal vez llevaban muchos años con próximos en la fila, como Mike Nice o el gigante Nian, pues realmente se han quedado estancados. Ya Nian se fue y pues se quedan estancados y no pasa nada con ellos, y no puedes darle el salto con esos luchadores para que se vuelvan estrellas y realmente pues crezcan, haciendo que realmente pues, ese roster se sienta muy estancado y también se sienta vacío, porque el undercard, el midcard de WLC, pues aunque hay mucho talento, no se siente con impacto, no se siente realmente completo. Y es lo importante. Lo que yo quiero decir es realmente que si tú ves una cartelera y quieres ir, hoy en día ya no solamente una lucha, 2 luchas, a menos que estén sumamente bien trabajadas, te pueden convencer a ti a gastar $20 en una taquilla. Realmente tú quieres una cartelera que tú puedas realmente sentir el impacto de la cartelera y puedas realmente, ok, yo voy a sacar mínimo 2 horas de entretenimiento real, de interés a esta cartelera. Porque se ha visto casos en Puerto Rico, y esto para no alargar mucho más el tema, se han visto casos de historias que son muy buenas, pero realmente se hacen en empresas que no tienen la exposición, o con talentos que no tienen tal vez ese reconocimiento para causar el impacto. Que ya he dicho esta palabra varias veces, pero realmente eso, un impacto y en el público, en el interés. Porque ve historias muy buenas, pero realmente la gente, el público, no les interesa la historia. Muchas veces ni siquiera es por la historia en sí, es realmente porque el talento que está, que ojo, esos talentos hay que darle la oportunidad siempre, porque hay muchos que son muy talentosos, pero no tienen todavía ese conocimiento, ¿no? Y no tienen el reconocimiento por parte de la gente, y historias muy buenas se pierden, se van al vacío, porque realmente no fueron hechas por personas, no fueron partícipes las personas que tal vez debían serlo y ayudar a esa historia realmente a florecer. Y eso se ve claro, esto no lo soy yo inventando. Cuando tú ves comentarios cuando tú ves publicaciones de empresas como GCW, EWA, CWA, pasa también en IWA y WLC, que pasa menos porque son empresas con muchísimo alcance. Es que cuando tú vienes a ver, te suben un video en Facebook de una historia, la historia puede estar buena, pero realmente cuando vienes a ver no comenta absolutamente nadie. Nadie comenta. Y cuando tú ves, están trabajando, haciendo un gran esfuerzo que se admira todas estas empresas, pero cuando tú vienes a ver no comenta absolutamente nadie. Muchas de ellas les comentan en YouTube un poco, 8 comentarios. Y cuando tú vienes a evaluar, aunque esto tal vez no es una correlación directa con la gente que va, porque en el público, en persona, llega la gente siempre, llegan sus 100 personas. No realmente, tú sabes, te das cuenta que no hay un interés genuino por esa historia. Realmente no lo hay. Y tú ves en todas estas empresas mucho video, mucha historia, historias buenas, pero no hay realmente un impacto, porque no hay realmente el roster para que eso cause un interés. Así que por eso que yo digo que ese es el mayor problema de la lucha libre en Puerto Rico. La sobrepoblación de empresas, pero más bien por la línea de que se segregan demasiado los planteles, y hoy en día la única forma de sobrevivir sería teniendo un roster bien completo, y ninguna empresa realmente ha estado dispuesta a realmente formar un roster nuevo bueno, o sea, un roster realmente completo, que tú sientas el interés de principio a fin. Así que esto es todo por hoy. Un tema un poquito controversial, pero es la realidad, y pues yo por eso siempre hablaré sin filtro, ¿no? Y de mi opinión sincera, y que quede claro que esto no es realmente en contra de los talentos en sí, es que realmente una realidad que tú lo ves de un punto de vista de negocios, no tanto de fanático, no. Esto es un punto de vista de negocio, y cuando tú vienes a ver, ninguna empresa tiene un roster genuino de que tú puedas reguindarte y agarrarte de él y mover realmente un público. Porque tal vez hay personas que pueden argumentar, y sé que van a haber dueños de empresas que van a argumentar, no, realmente el roster no importa tanto como si tenemos la buena historia, la buena producción, pero no.
Si tú no tienes el roster realmente convincente, las personas no van a llegar, por más promoción que tú hagas, no van a llegar a la cancha. Eso es todo por hoy.